Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un día más a ccalimentacionconscienteysalud.com. Soy Carmen Cuadra, enfermera, como ya sabéis, dietista y coach nutricional. Y hoy os quiero hablar de un tema súper interesante, que son los prebióticos y los probióticos. Es decir, todos estos alimentos que son fundamentales para nuestra microbiota intestinal. Pero antes quiero haceros una breve introducción y comentaros algo muy importante y muy serio. Las enfermedades crónicas más habituales que nos encontramos en los países occidentales son la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer. Y me diréis, ¿y esto qué tiene que ver con nuestro intestino, con la microbiota intestinal? Pues ya veréis, tiene mucho que ver. Hay una relación muy estrecha entre las enfermedades crónicas y nuestro intestino. Ya sabemos, porque ya lo hemos oído y además hay estudios que nos indican que el intestino es el segundo cerebro, nuestro segundo cerebro. Y también tenemos otro cerebro, aparte del que tenemos aquí, que es el corazón. O sea, estamos hablando ya de tres cerebros: el cerebro nuestro, el intestino y el corazón. Fijaros, bueno, pues en este caso nos vamos a ocupar del intestino. El intestino está lleno de bacterias además que son beneficiosas para nuestra salud. Es lo que se llama la microbiota intestinal. Por otro lado, tengo que indicar que tenemos 10 veces más bacterias que el total de células de nuestro cuerpo. Ojo al dato. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos que cuidar muy bien nuestra microbiota intestinal. ¿A qué llamamos microbiota intestinal? Pues son todas esas bacterias que viven en nuestro intestino. ¿Y cuál es la función de la microbiota intestinal? Pues mira, ayudar a la digestión, protegen el intestino de las bacterias patógenas. Además, atraen energía de los alimentos, extraen la energía de los alimentos, mantienen la normalidad de nuestro sistema inmunitario. Muchas más funciones, pero fundamentales. Dicho esto, no cabe duda de que la alimentación es una parte muy importante para nuestra microbiota intestinal. Las investigaciones que demuestran que por cada 1% de energía que procede de las grasas saturadas, si las reemplazamos por grasas poliinsaturadas en la alimentación, podría darse una reducción de más del 3% de la incidencia de enfermedades cardíacas. Fijaros, el consumo de azúcar en la alimentación puede causar disbiosis, es decir, alteración de nuestra microbiota intestinal, un desequilibrio en la estructura de nuestro microbioma que favorece el predominio de algunos microorganismos que no son beneficiosos sobre otros. Por lo tanto, por un lado ya tenemos el consumo de azúcar, me refiero por supuesto a todos los refinados, el azúcar blanco, etc. Por otro lado tenemos el consumo de grasas no saludables, es decir, incrementan, ¿qué es lo que hacen estas grasas no saludables? Incrementan la inflamación y afectan a la interacción del sistema inmunitario con el entorno bacteriano del intestino. Por lo tanto, fijaros si es importante la relación entre la alimentación, la microbiota intestinal, y como consecuencia veremos qué alimentos son los que hay que tomar en nuestro día a día para mantener estas bacterias contentas, felices, como digo yo. Pero ¿cuál es lo realmente preocupante? Lo realmente preocupante es que en realidad los efectos nocivos de la alimentación, y esto, ojo al dato, no se limitan a una generación, sino que pasan a la siguiente. ¿Esto qué quiere decir? Que la microbiota se hereda. Los niños heredan el microbioma de las madres en el momento del parto y por medio de la lactancia. Así que fijaros. Lo que estoy diciendo, es decir, nuestro microbiota se hereda en el momento del nacimiento, en el momento del parto, por medio de la lactancia, del parto estoy hablando, no de la cesárea. Con esto no quiero alarmar, pero sí que es verdad que en el momento del parto vaginal es cuando se hereda esta microbiota. Por lo tanto, ¿cuáles son los factores que influyen en la configuración de la microbiota intestinal? Pues por un lado tenemos la alimentación, que es de lo que vamos a hablar ahora. Por otro lado tenemos la genética, por otro lado tenemos la higiene ambiental, el saneamiento, también influye en nuestras bacterias del intestino, la exposición medioambiental, por ejemplo la polución.
Dicho esto, quiero hablaros entonces de los probióticos y de los prebióticos. ¿Qué son los prebióticos? Pues realmente son fibras dietéticas que el aparato digestivo no puede digerir. Los prebióticos es un tipo de fibra, la fibra, ¿vale? Los probióticos, por otro lado, son bacterias vivas que al ingerirse tienen el efecto beneficioso de modificar favorablemente nuestra microbiota intestinal. Existen muchas cepas, pero a nivel comercial seguro que habéis oído hablar todo el mundo de los lactobacilos y de las bifidobacterias. Y digo que es verdad que existen muchas cepas, hay muchos laboratorios que se dedican a los probióticos y conviene identificar pues la posología y de cuánto se tiene que tomar, cómo y sobre todo de que la constitución, de qué tipo de bacterias tiene incluido ese producto. Enfermedades en las que los probióticos pueden tener un impacto beneficioso. Aquí os voy a leer un tipo de patologías en las que sí o sí sería muy interesante tomar probióticos. Por ejemplo, en la diarrea. ¿Vale? La diarrea del viajero sería un ejemplo claro de tomar probióticos. En la diarrea asociada a antibióticos, ¿cuántas veces no nos han pautado antibióticos por un proceso X? Ese antibiótico tiene que ir acompañado de un probiótico. Luego tenemos las enfermedades inflamatorias intestinales. Luego, por ejemplo, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. El síndrome del colon irritable, las úlceras de estómago. Enfermedades no gastrointestinales que sería interesante también tomar probióticos, por ejemplo las enfermedades del tracto intestinal, del tracto urinario. ¿Qué más? El hígado graso no alcohólico, las diabetes, las obesidades, las infecciones respiratorias en el caso de neumonías, las alergias, especialmente las dermatitis. O sea, fijaros que estamos hablando de un amplio espectro de patologías, tanto digestivas como no digestivas, en las cuales es muy interesante tener el probiótico como alimento de cabecera. Bien. Un punto o un tip que os quiero decir es que cuando estés de vacaciones, por ejemplo, y sobre todo esos son los países en los que te indican que es aconsejable beber el agua que sea embotellada, luego no tomar hielo, etcétera, pero en estos casos, cuando estás de vacaciones en estos países, lo ideal es consumir alimentos ricos en probióticos, que ahora veremos cuáles son, y más si sufres de diarrea. Bien. ¿Cuáles son los alimentos prebióticos? Bueno, los alimentos prebióticos hemos dicho que es fibra dietética, ¿vale? Que el aparato digestivo no puede digerir. Lo ideal es tomar de fibra alrededor entre 25 y 30 gramos al día. Bien, ¿cuáles son? Pues por un lado tenemos el espárrago crudo, que ya sabéis que el espárrago crudo es, a veces comerlo crudo es bastante complicado, pero sí que se puede tomar al vapor o salteado, es decir, una cocción respetuosa. Luego tenemos, por ejemplo, la raíz de achicoria cruda. Lo que se puede hacer es que se tuesta, se muelen y se suelen tomar en infusión. ¿Qué más alimentos prebióticos tenemos? Las hojas de diente de león, que se pueden poner en ensaladas, el ajo crudo, las cebollas crudas y cocidas, también es un prebiótico, los puerros crudos, el plátano verde sin madurar, el centeno, los productos de grano integral, el salvado de trigo, las legumbres también son prebióticos, las semillas de lino, tomar 15 mililitros más o menos, una cucharadita. Todo esto son alimentos prebióticos que sí o sí deberían estar incluidos en nuestra alimentación diaria, si no todos, evidentemente, pero sí ir incorporando paulatinamente cada día, porque de esta manera lo que estamos haciendo es alimentar nuestra microbiota intestinal. Bien, dicho esto, ¿cuáles serían los probióticos? Hemos dicho que los probióticos son bacterias vivas que al ingerirse tienen un efecto beneficioso en nuestra microbiota intestinal, porque estamos añadiendo más bacterias beneficiosas y sobre todo cuando sufrimos una serie de patologías, incluso el estrés, cuando estamos en momentos muy estresados, en cefaleas, es decir, cuando tenemos nuestro sistema digestivo alterado, etcétera, viene muy bien tomar una tanda de probióticos. ¿Dónde los podemos encontrar? Pues fijaros, dentro de los alimentos los podemos encontrar en el yogur natural, en el kéfir, que es un producto lácteo fermentado con bacterias y levadura. Aconsejo normalmente que los yogures sean de cabra y de oveja, ¿vale? Porque son los que más se asemejan al humano, digamos, en composición. Luego tendríamos el chucrut,
Luego tenemos la sopa de miso. Fijaros que la sopa de miso es un remedio para todas aquellas afecciones digestivas. Se emplea en la cocina macrobiótica y realmente es una pasta hecha a base de habas de soja, sal marina y un fermento, a la que se le puede añadir o bien arroz, cebada u otros cereales. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Añadiríamos una cucharadita, unos 15 mililitros de miso al agua caliente cuando ya hemos retirado del fuego, y ahí obtenemos una sopa muy rica en probióticos. En los encurtidos fermentados también encontramos los probióticos, en el tempe, que es la fermentación de la soja mediante un hongo, en el kimchi, que es un alimento coreano tradicional que consiste en la fermentación de verduras crucíferas y también puede ser de ajo, jengibre. Y luego tenemos por excelencia, que a mí es el que más me gusta, que es el té kombucha, que es un té negro, o yo lo hago con té verde, que es fermentado por una colonia de bacterias y levaduras. Entonces, la bebida de té kombucha, es fabulosa. Yo la hago en casa, tienes que tener el hongo kombucha. Es como un disco, realmente es un disco el hongo, y entonces lo que hago es que pongo aproximadamente 2 litros de agua. Entonces hago una infusión de 2 litros de agua de té verde, ¿vale? El té verde, pues yo que sé, con jengibre, con limón, pero fundamentalmente té verde. Quien le apetezca té negro, perfecto. Pero a mí me va mejor el té verde. Entonces hago la infusión, la dejo enfriar y pongo esa infusión con el hongo. Y luego le añado 100 gramos de azúcar por cada litro de agua, ¿vale? Y le pongo en la boca de lo que es la botella de cristal, porque pongo un cuenco de cristal, no de plástico, por favor, de cristal. En la boca le pongo un papel servilleta con una goma y lo dejo en un armario a oscuritas aproximadamente 2 semanas, unos 15 días. Sí que es verdad que ahora en verano fermenta antes, pero bueno, normalmente unas 2 semanas. A partir de ahí lo que hago es colar el té en un colador que no sea metálico, por favor, y lo pongo en una botella que el tapón es como de clic, como de esas antiguas de gaseosa, y lo pongo ahí, pues lo dejo 3-4 días para que haga las burbujitas, y luego a partir de ahí pues ya te lo puedes beber. Luego lo puedes saborizar, le puedes poner, yo qué sé, pues una barrita de canela, o le puedes poner jengibre, o le puedes poner fruta, a gusto, sabores, que si queréis otro día pues explico un poquito más cómo hacer diferentes tipos de té kombucha. El té kombucha, de verdad, tomar un chupito de té kombucha cada día, pues despeja la mente, te da claridad mental, mejora tu sistema digestivo, inmunitario, etcétera. Digo un chupito cada día porque recordar que tiene gas, es el gas propio de la fermentación, y las personas que no están acostumbradas a lo mejor pueden sentir malestar, ¿vale? Pero que es normal, por eso digo empezar con pequeñas dosis. Hola Euge, ¿qué tal? Hola Ale, hola Pablo. Pues mira, la verdad es que tengo el hongo, sí, lo tengo en la cocina. Tendría que ir un momento a verlo y si queréis os lo enseño, porque ahora mismo lo tengo en la nevera, no he hecho ninguna infusión porque estaba ahí reposando. Llevaba mucho tiempo haciendo infusiones de té kombucha. Sí, Euge, se escribe con cada kilo. Kombucha, perfecto. Y si me permitís, veréis ahora el espacio vacío, pero voy a buscarlo y os enseño cómo es el hongo. Un momentito. Ya estoy aquí. Mirad, me he puesto unos guantes para cogerlo y este sería el hongo. Es un disco, la verdad.
Lo tengo en el propio líquido del té que yo he hecho y sería esto. O sea, esto es el hongo kombucha. Es así, ¿vale? Entonces lo voy a dejar otra vez aquí. Me pongo guantes porque a mí me gusta siempre ponerme guantes cuando estoy en la cocina o demás. Y este hongo lo que hago, bueno, este hongo una vez que has hecho la primera fermentación, la de los 14 días, verás que nace un hijo. Entonces, o sea, te van haciendo hijos, hijos y hijos. Y yo lo que hago es que el resto de hijos, digamos, que no los estoy usando en la infusión, los pongo en un bol de cristal y los pongo dentro de la nevera con líquido de la infusión. De esta manera lo que haces es que los mantienes ahí, ¿vale? No te están creando más hijos. No sé si me he acabado de explicar. Entonces habéis visto el hongo, que es un disco bastante grande, y la idea es esta, pues crear esta bebida probiótica súper saludable para mejorar tu tránsito intestinal y tu día a día. No es necesario que tengas ninguna patología, pues para que, por ejemplo, te tomes un té de kombucha o el kéfir de agua. Yo no tengo ahora el hongo para hacer el kéfir de agua, pero los hongos son diferentes, son más chiquititos, ¿vale? Pues nada, un poquito la idea era esta, sobre todo transmitiros la importancia de tener nuestra microbiota, nuestro intestino en perfecto estado de salud, porque es nuestro segundo cerebro, y de verdad que si no lo tenemos en condiciones óptimas, esto nos está generando muchas patologías y malestares. Incluso una cefalea puede ser porque tengamos el intestino en malas condiciones. Por lo tanto, hay que limpiar, hay que introducir estos prebióticos, estos probióticos, y sobre todo, antes de introducir y probióticos, hacer un acto de reflexión: ¿qué es lo que estoy consumiendo? ¿Para qué me está doliendo o para qué tengo esta cefalea? A lo mejor preguntarnos qué es lo que he comido o qué es lo que me ha conducido a eso, ¿vale? Porque a veces es mejor primero limpiar para después introducir. Y nada, Chisca, hola Chisca, ¿qué tal? Y esta es la idea: tomar conciencia de la alimentación, en este caso tomar conciencia de nuestro intestino, limpiar nuestro intestino y a partir de ahí introducir en nuestra despensa todos esos prebióticos y esos probióticos que nos van a mantener nuestro segundo cerebro, como he dicho, saludable. Y nada, si me queréis hacer alguna preguntilla, y si no, ya sabéis que queda colgado en el Facebook de Carmen Cuadra, CC Alimentación Consciente y Salud. Y bueno, y muchas gracias por estar ahí. Gracias a ti, Euge. Sí, ya te daré más tips en próximos live. Decirme sobre qué temas queréis que hable, porque también vuestro feedback para mí es muy importante, porque así voy conociendo un poquito sobre qué queréis que os vaya explicando. Y bueno, también comentaros que me dedico a hacer sesiones online, que tengo un programa desde mi punto de vista magnífico, en el cual hablo de todos estos alimentos, de la despensa, hablo de los estados emocionales, de los pensamientos saboteadores, del intestino, de la desintoxicación del hígado. Y son vídeos en los cuales pues voy explicando un poquito todas estas cosas. Y bueno, y dicho esto, de verdad os agradezco que estéis en directo conmigo. Y nada, pues un besito muy grande, y si queréis pues podéis también mandarme a través de mi página web, que es ccalimentacionconscienteysalud.com, pues cualquier mensaje o duda que tengáis yo os iré contestando. Pues un besito muy grande y espero que os haya servido de utilidad el tema de los prebióticos y de los probióticos y la importancia de mantener nuestro intestino lo más limpio y saludable posible. Un besito. Hasta luego.